tal? En esta hora quiero hablarte acerca de la hermenéutica. La hermenéutica, dentro de la hermenéutica general, es algo fundamental el poder interpretar el pasaje bíblico. Es importante poderlo interpretar de una manera adecuada para poder pues, expresar lo que se está analizando. Algo importante que tenemos que hacer en la interpretación del pasaje bíblico es que no es lo que nosotros entendemos, sino poder entender lo que el autor escribió, en qué momento lo escribió y cuál fue la intención cuando él lo escribió. Por eso, dentro de la hermenéutica general está la parte del análisis histórico-cultural y contextual. Es decir, en el momento en el cual el autor escribió esa parte de la Biblia, es importante ir al contexto, poder analizar la parte histórica, la parte cultural y en el momento a quien va dirigido también lo que él escribe, lo que el autor escribe. Es importante estar atento a las circunstancias culturales y normas que proporcionan detalles. Por eso es fundamental que nosotros podamos interpretar la parte cultural, porque dentro de la parte cultural vamos a poder nosotros entender en dónde está escribiendo el autor y hacia quién lo está dirigiendo. Ese es otro elemento fundamental. La hermenéutica nos va a ayudar a poder entender hacia qué tipo de personas se está dirigiendo el autor. En este caso puede ser que sea a personas cristianas, creyentes, o puede ser a personas que todavía no han creído en la palabra. Entonces aquí es fundamental entender también, observar las declaraciones explícitas o las frases repetidas. Así también observar las acciones que presenta el autor en las circunstancias diversas en las cuales escribe. Es fundamental poder determinar o entender cómo el pasaje armoniza el contexto inmediato, es decir, en dónde se está escribiendo, el contexto. ¿Para qué? Para no cometer errores al momento de interpretarlo. Y aquí lo que nosotros tenemos que hacer es poder hacer un análisis tanto de lo histórico, de lo cultural, como del contexto también. Entonces la hermenéutica nos va a dar la oportunidad de poder aplicar todas estas estrategias, observar situaciones parenéticas y exhortatorias, es decir, cuando el autor está exhortando y cuando está refiriéndose de una manera evangelística. Es también importante identificar los principales bloques de material en el libro e indicar cómo armonizan con todo de manera coherente, es decir, cómo hay una armonía de manera coherente en lo que él va escribiendo. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos identificar al apóstol Pablo cuando escribe, podemos identificar en qué lugar lo escribe. Cuando escribe las cartas, hay algunas que las escribe en la cárcel, o sea, el contexto es ahí en la cárcel. Entonces, ahí es donde podemos entender por qué usa términos precisamente en los cuales él se está refiriendo a la parte que está viviendo para nosotros poderlo aplicar. Entonces, la hermenéutica nos va a ayudar a poder ir enlazando cada una de estas partes, poder observar las declaraciones explícitas y las frases repetidas también del autor. De la misma manera, observar los problemas omitidos o los problemas enfocados. Entonces, determinar de una manera general la circunstancia que el autor está presentando en base al lugar donde lo está escribiendo. Tenemos que trasladarlo, tenemos que ir hasta la geografía, cómo era el lugar, la parte geográfica, territorial, su contexto, las costumbres, cuáles eran las tradiciones, cuál era en ese momento
la parte de la cultura para así poderlo entender e interpretar. Entonces, yo te invito a poder llevar a cabo un análisis más en lo que respecta a la hermenéutica. Dios te bendiga.